Bien, Hare Krishna, buenas tardes. Mi nombre es Hari Muraridas. Estoy muy agradecido de poder seguir siendo participante en estas charlas, en estas clases que estamos dando acerca del Srimad Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, traducido al español, sería la canción de Dios, de Bhagavan, aquel que posee todas las opulencias. Y bien, como decíamos, sistemáticamente, como decíamos en otras oportunidades, porque recién no lo dije, sistemáticamente venimos estudiando el Srimad Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita. Estamos en el capítulo 11. El capítulo 11 se denomina la forma universal, ahí vamos a ver por qué. Y venimos, bueno, el Bhagavad Gita, como decíamos, es la canción de Dios, o la canción de Bhagavan. Es un libro muy antiguo que tiene conocimiento acerca de cuál es la función del ser en este mundo material, o sea, nos brinda la llave, digamos, para poder entender cuál es el motivo de la vida humana y bueno, y el resto de las vidas que acompañan al humano. Este Bhagavad Gita es parte de estudio, digamos, para muchos practicantes de vida espiritual y también en un ámbito académico también se lo estudia. Entonces, quiero agradecer ante todo a Chitrak Prabhu, que es quien está organizando estas clases para ISKCON Buenos Aires y que muy amablemente me sigue invitando y haciendo este servicio en el cual tiene que organizar, digamos, de manera muy experta, digamos, todos los oradores para todos los días de la semana. Bien. En algún momento estaba como encargado de lo técnico, el aspecto técnico Narayan Rishi, que él lo dejó bien estructurado, entonces ahora uno no se tiene que comunicar tanto con él. No sé si seguirá siendo el encargado, pero también le agradezco por haber estructurado este formato. Y bien, entonces vamos a comenzar. Es tradición, digamos, por parte de todos los lectores de escrituras sagradas de la India, comenzar con una introducción musical. En la India casi todo sonido, digamos, se entiende como mantra, como un sonido que tiene una conexión con algo a lo cual uno quiere ingresar. En este caso, Srila Prabhupada nos enseñó a cantar una cancioncita, una canción que es de Srila Bhaktivinoda Thakur, que hace alusión al mundo espiritual. Entonces esto genera una conexión, una fuerte conexión con el mundo espiritual, que es finalmente donde todos los practicantes de Bhakti Yoga tenemos como objetivo llegar. Entonces, ahí vamos a comenzar. Y situar nuestra conciencia. Bien, ahí Danishta decía, mi esposa, no sé si se escuchó, decía situar nuestra conciencia. De eso se trata. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Chandra Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranika, Jaya Gauranika, Gauranika, Jaya Gauranika. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Srila Prabhupada ki jai. Gracias, ¿sabes? Gracias, Denis. Bien, entonces ahí hicimos una introducción, como decíamos, a través de esta canción, el Jayagara Madhava, lo continuamos con el Maha Mantra Hare Krishna y después seguimos glorificando a Shri Shri Gaura Nitai, Srila Prabhupada y a mi maestro espiritual. Entonces, ahora sí vamos a comenzar con la lectura del Srimad Bhagavad Gita. Decíamos que estamos en el capítulo 11. Es muy interesante porque en la última clase que di para ISKCON en Buenos Aires me tocó el texto 3, en donde Arjuna pedía por favor que él quería ver el potencial de Krishna, la forma universal, él quería ver. Y ahora vamos a encontrarnos con una posición un tanto diferente de Arjuna. Entonces ahí vamos a comenzar el mantra invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces dice: Saketi matva prasavan yaduktam he Krishna ye yadava he saketi achanata mahimananta vedam maya pramadat pranayena vapi yacha baha sartan asatkritvasti viharasaya sannavojanishu ekvatavapi achutatat samaksham takshamaye tvan aham aprameyam. Entonces esto dice, la traducción palabra por palabra dice: Saka, amigo, iti, así pues, matua, pensando, prasavam, presuntuosamente, yat, todo lo, uktan, dicho, he Krishna, he Yadava, oh Yadava, he Sake, oh mi querido amigo, Sake. Iti, así pues, ajanata, sin saber, mahimanan, glorias, tava, tuyas, y dan esto, maya, por mí, pramadat, por necedad, pranayena, por amor, va api, oh, yat, todo lo que, cha, también, abasa, artam, en broma, asatkritaha, faltado el respeto, así se te ha hecho, vihara, al descansar, shaya, al acostarse, asana, al sentarse, boyaneshu, o al comer, juntos, eka, solo, atava, oh, api, también, achuta, oh tú el infalible, tat samakshan, entre compañeros, tat, todo esos, Shamaye, pido perdón, Tuan, a ti, Ahan, yo, Aprameyam, inconmensurable. Bien, entonces dice la traducción. Esta traducción nos está siendo dada por su divina y amorosa gracia Vaicharanavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Y el significado también por su divina y amorosa gracia Srila Prabhupada. Bien, entonces vamos con la traducción. Considerándote mi amigo y sin conocer tus glorias, te he llamado irreflexiblemente, oh Krishna, oh Yadava, oh amigo mío, por favor, perdona todo lo que haya hecho por locura o por amor. Te he faltado el respeto muchas veces, bromeando mientras descansábamos, acostándome en la misma cama, sentándome contigo o comiendo contigo, a veces a solas y a veces frente a muchos amigos. Oh tú, el infalible, por favor, perdóname por todas esas ofensas. Entonces el significado dice, aunque Krishna está manifestando ante Arjuna en su forma universal,
Arjuna recuerda su relación amistosa con Krishna y debido a ello le pide que lo perdone por todos los tratos informales que surgen de la amistad. Él está admitiendo que anteriormente no sabía que Krishna podía adoptar esa forma universal, aunque Krishna se lo había explicado como amigo íntimo de él. Arjuna no sabía cuántas veces podía ver y respetado a Krishna al llamarlo. Oh amigo mío, oh Krishna, oh Yadava, etc., sin reconocer su opulencia. Pero Krishna es tan bueno y misericordioso que a pesar de esa opulencia actuó con Arjuna como un amigo. Así es la reciprocidad amorosa y trascendental que hay entre el devoto y el Señor. La relación que hay entre la entidad viviente y Krishna está fija eternamente en relación... La relación que hay entre la entidad viviente y Krishna está fija eternamente. Esa relación no se puede olvidar, tal como lo podemos ver en el comportamiento de Arjuna. Aunque Arjuna ha visto la opulencia que hay en la forma universal, no puede olvidar la relación amistosa que tiene con Krishna. Om Agyanati Mirandasya Ginanshana Shalakaya Chakshuru Militan Janatasmai Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia y maestro espiritual me ha abierto los ojos con la torcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Viravahu Prabhuri Tinamine Shri Shri Brindata Vivirapad Pankachayana Prabhupada Nuvadaya Namaha Shri Viravahave. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvate Deve Gorvani Prachane Nirvishesha Shunavadi Paschatya Veshatarine. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Chagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudedevi Pranamami Hari Priye. Vancha Kalpaturu Yachakri Pasindo Yachapatidanam Pavanevyo Vaishnavyo Namo Namaha. Chayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vashadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Om Tatsat. Bien, ahí comenzamos a expandir, digamos, el conocimiento dentro de nuestras posibilidades del Bhagavad Gita, lo que nos toca hoy. Decíamos que muy curiosamente el último texto que me tocó leer a mí fue el 3 de este mismo capítulo, de la forma universal, donde Arjuna le pedía a Krishna que por favor manifestase esta opulencia. Él le decía que él tenía la intención de meditar, y no solamente por él, sino que él manifestaba que él quería que toda la gente se beneficiase en poder meditar en la opulencia de Krishna. Eso era más o menos los primeros capítulos de este texto. Pero después entonces Krishna empieza a manifestar toda esta opulencia. Al principio de este capítulo empieza a manifestar una forma omnipresente, omnipenetrante, una forma majestuosa. Se puede ver una forma majestuosa. Krishna empieza a manifestar la forma universal de una manera completamente opulenta. Pero después cambia el factor, o sea, cambia factor no es la palabra, cambia la forma en que él se manifiesta. Y él empieza a mostrar otra forma universal, que es el Kala Rupa. Rupa significa forma, Kala significa tiempo. Krishna empieza a manifestarse como la forma del tiempo. Entonces ahí se puede ver, ahí Krishna empieza a mostrar cómo este factor tiempo lo devora todo. Y recordemos que el contexto del Bhagavad Gita es que Krishna y Arjuna están teniendo una conversación en un campo de batalla. Es un campo de batalla donde tienen que pelear, digamos, casi la mitad del mundo contra la otra mitad. En una parte están los Kurus, en otra parte están los Pándavas. Y Arjuna, en un ataque, digamos, de sensibilidad, por así decirlo, dice: Krishna, no quiero pelear, esta batalla va a ser una masacre. Una vez que termine esta batalla, ¿qué va a pasar? ¿De qué vale, digamos, haber salido vivo de esta batalla? ¿De qué vale? No tiene nada de sentido. Enfrente hay familia mía, hay seres queridos. Esto no tiene. Entonces Prabhupada y Krishna explica que todo esto era producto de una compasión, y se explica la compasión como una cualidad divina. Pero más adelante se empieza a explicar que en realidad esta compasión de Arjuna estaba mezclada con una comprensión material de la vida. Entonces no era una compasión tan elevada, sino que él estaba manifestando argumentos porque él sentía cierta debilidad al corazón, dice el Bhagavad Gita. Tenía una actitud no completamente elevada, digamos, que se esperaría de una persona con conocimiento espiritual. Entonces
Krishna le empieza a decir que él se está lamentando de una manera que no corresponde, que no es digna de una persona con conocimiento, que a qué se debe esta lamentación. Y entonces ahí empieza toda una conversación entre Krishna y Arjuna en el medio del campo de batalla. Se dice que Krishna en un momento estaba completamente aproblemado, digamos, estaba devastado, tira al arco, inclusive Prabhupada en un significado dice que no lo escribe la Bhagavad Gita, pero se podía entender que hasta inclusive lágrimas salían de sus ojos, él no podía ver, y entonces empieza a dar argumentos a Arjuna. No debemos pelear por esto, no debemos pelear por lo otro, pero Krishna le dice, no, todo esto es una batalla que ya está armada por mí, dice. Todo esto tiene un motivo, tiene una función de ser, una razón de ser. Y el mundo se estaba debatiendo cuáles iban a ser las energías que iban a dominar, las energías demoníacas, las energías divinas. Entonces Arjuna lo único que tenía que hacer era rendirse a Krishna y dejarse manejar por Krishna. Esa era como debiera ser la actitud de Arjuna. Y entonces, claro, Krishna empieza a hablarle, empieza a mostrarle, el Bhagavad Gita es un tratado de yoga. ¿Qué es yoga? O yoga, para decirlo en argentino. ¿Qué es yoga? Entonces a veces yoga se puede traducir como conexión, pero ¿conexión con qué? Y entonces todo eso se va explicando en el Bhagavad Gita. Y decimos que el Bhagavad Gita básicamente es el entendimiento, es un libro, digamos, básico en un sentido, pero muy profundo en otro sentido, del entendimiento de que para qué está creado este mundo, cuál es la actitud que uno tiene que tener cuando viene a este mundo, o mejor dicho, cómo uno debe desenredarse del mundo. Decíamos que en la cultura filosófica ancestral de la India existen los Vedas, que son como los libros claves para entender el funcionamiento del mundo. Pero los Vedas hablan de muchas cosas, cómo uno puede actuar en el mundo, cómo uno puede volverse millonario, cómo uno puede construir naves espaciales, cómo uno puede disfrutar de los sentidos de manera plena. Hay mucho, como arquitectura, salud, claro. Muchos temas tratan los Vedas. Pero para las personas más inquisitivas y que se dan cuenta que a pesar de que hagamos todos los ajustes en el mundo material, en algún momento va a haber una situación que no nos gusta, una situación que nos perturba, una situación. Entonces ahí viene el momento donde uno empieza a inquirir. Como Srila Bhaktivinoda Thakur, el padre, el maestro espiritual de Srila Prabhupada, a la edad de 7 años, 8 años, él dijo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Él empezó a cuestionarse un montón de cosas. Y cuando una persona empieza a cuestionarse esas cosas, el despertar, como se dice hoy en día, ahí empieza otra sección de los Vedas. Los Vedas en sí dejan de tener tanto énfasis en la vida uno y empiezan las escrituras como los Puranas, los Upanishads, que tienen más que ver con una búsqueda espiritual. Y dentro de estas escrituras también está el Mahabharata, que es como un resumen de manera didáctica, con historias, para poder entender el funcionamiento del mundo y cómo salir del mundo. Y dentro del Mahabharata hay una sección, un capítulo, que es el Bhagavad Gita, la canción de Krishna, de Dios. Y en este Bhagavad Gita es específicamente cómo salir del mundo material. Ok, entendimos, este mundo no es para nosotros, porque de alguna manera u otra nos vemos frustrados. Entonces Krishna empieza a hablar del yoga, que justamente esta conexión con una dimensión diferente, con una dimensión que no es la dimensión del mundo material, no son las 3 dimensiones que conocemos en el mundo material. Entonces empieza a hablar primero del karma yoga. ¿Qué es karma? Karma significa acción, pero acción dentro de un medio ambiente. A veces se conoce karma como las cosas que tenemos que pagar en el mundo, pero no solamente las cosas que tenemos que pagar, sino también son las cosas que tenemos que disfrutar, las cosas que nos tienen que pagar, las cosas que el disfrute y lo no disfrutable, digamos, eso es karma. Lo que nosotros tenemos que, como decirlo de manera negativa, pagar, y lo que nosotros nos tienen lo que tenemos que disfrutar, lo que tenemos que recibir. Eso es karma. Y el karma viene siempre acompañado por un medio ambiente, que es donde nosotros nos toca interactuar. Si no existiese este medio ambiente, si nosotros por karma, por ejemplo, tenemos que aprender a tolerar, y no nos toca un medio ambiente hostil, entonces no vamos a aprender a tolerar. Por eso es que el karma viene acompañado de un medio ambiente. Y cuando nosotros avanzamos en la vida espiritual y queremos profundizar más, entonces ahí viene el yoga. Karma, yoga. Nosotros aprendemos a actuar,
pero conectándolo con algo supremo. Entonces, ok, se explica en el Bhagavad Gita que hay cierto karma que es karma yoga nomás y karma yoga con conciencia de Krishna. Es un karma yoga que nos permite desenredarnos del mundo material y hay un karma yoga que ya nos permite conectarnos con Krishna. Bien, pero supongamos que estamos en el mundo material, no entendemos quién es Krishna, entonces primero tenemos que entender quiénes somos. Y entonces ahí se explica, nosotros somos un cuerpo burdo, un cuerpo sutil, y este cuerpo sutil necesita estar en tranquilidad. Hoy en día es muy conocido, el mindfulness, la meditación, el budismo hizo un muy buen trabajo para entender cómo nosotros podemos tener una conexión con uno mismo de manera profunda. Y no solamente entender la cobertura, sino entender algo más adentro. Entonces el Bhagavad Gita explica lo mismo. Explica que uno no tiene que estar apegado a lo favorable, ni apegado a lo desfavorable, ni tampoco desapegado a aborrecer lo desfavorable, y por supuesto no aborrecer lo favorable. Entonces uno tiene que tener un nivel de ecuanimidad, entender que cosas buenas van a pasar, cosas malas van a pasar, y seguir actuando. Eso es karma yoga. Después, cuando una persona tiene una tendencia a lo filosófico, Krishna, a medida que va pasando el Bhagavad Gita, empieza a explicar también Jnana Yoga. Jnana es un yoga para el yoga filosófico, el yoga para los estudiosos, para aquellos que quieren comprender acerca del estudio. Y entonces, bueno, ahí uno empieza a comprender, pero como resultado, como uno todavía se está comprendiendo uno nomás, empieza a comprender, en el Karma Yoga uno entiende que puede dar los resultados de lo que trabaja a algo superior. Puede ser una obra de beneficencia en un plano básico, o puede ser al universo en un plano más elevado, a Dios. En el Jnana Yoga uno tiene una comprensión de que, ok, si nosotros somos materia, existe una antimateria. Si nosotros somos un mundo de relacionamientos, tiene que haber un mundo donde no existen relacionamientos y nosotros pasamos a fundirnos a una dimensión cósmica omnipresente, omnisciente, donde somos todos parte de algo superior, trascendental, espiritual, o sea, antimaterial. Y después de esto, entonces, Krishna también empieza a explicar el Dhyana Yoga, que es el yoga de la meditación, el yoga de los místicos, aquellas personas que tienen inquietudes místicas, que les gusta, no sé, ir a una cueva a meditar y meditar horas, profundizar en la meditación, practicar asanas con el fin de poder trascender todo el yoga místico, y de ahí vienen como subproducto de los poderes místicos. Hay gente que le encantan estas cuestiones de los poderes, poder leer la mente, y hacen un montón de meditaciones profundas para poder tener estos poderes místicos. Esto es Dhyana Yoga, y también es explicado en el Bhagavad Gita. Pero Krishna también tira un concepto que es el Buddhi. Buddhi significa inteligencia, que es usar lo que somos de una manera inteligente, comprender, utilizar nuestra inteligencia. El cuerpo sutil se puede dividir, diferenciar entre mente, inteligencia, ego, falso. Y bueno, entonces la mente es la que está ahí tratando de disfrutar, tratando de que nos dice vamos acá, vamos allá, pensar, desear y sentir. Eso son el trabajo de la mente. Pero la inteligencia es la que pone un pare, digamos, dice, ok, pensemos, sintamos, disfrutemos de las cosas, pero fijémonos que hay cosas que nos hacen bien, hay cosas que nos hacen bien, hay cosas que nos generan un placer y otras un displacer, cosas que nos elevan y cosas que nos hunden. Entonces la inteligencia nos sitúa, pero cuando la inteligencia está conectado con algo supremo, eso es Bodhi Yoga. Usamos la inteligencia para conectarnos con algo trascendental, algo espiritual. Y después más adelante, entonces Krishna se empieza a presentar, dice, pero ojo, están todas estas, bueno, toda raíz también de un cuestionamiento de Arjuna. Arjuna le dice, me estás planteando que controle la mente. No, eso para mí es imposible. No, controlar la mente es más difícil que dominar el viento. Entonces está manifestando una imposibilidad. Entonces Krishna más adelante también empieza a decir, ok, tenés razón. O sea, la mejor manera, el yogi más perfecto, es el bhakti yogi. Aquel que me conoce, que entiende quién soy y que me ofrece todo. Eso se explica en varios textos del Bhagavad Gita, el 11-18 puede ser.
Tú eres el objetivo supremo primario, el supremo lugar de soporte de todo este universo. Tú eres inagotable y lo más antiguo que existe. Tú eres el sustentador de la religión eterna, la personalidad de Dios. Esa es mi opinión. Esto lo dice Arjuna, pero ahí él está viendo, entendiendo. O sea, que existe una persona. Bueno, y estos son distintos niveles. Una persona suprema, completamente espiritual. Entonces hay niveles de espiritualidad donde nosotros entendemos que ok, estamos acá en este mundo, pero quizás si somos bondadosos, somos un poco más espirituales o estamos en un nivel de conciencia mejor que la persona que solamente vive para disfrutar del mundo, que no entiende para qué es este mundo, que viene y trata de obtener el mayor placer de la vivencia en este mundo, que inevitablemente, digamos, tiende como a la frustración. Y aquel que avanza un poquito más entiende que voy a actuar, porque tengo que actuar, tratar de entregar los frutos de mi trabajo a algo superior. El Jnani empieza a estudiar las escrituras para poder entender algo superior y ahí empieza a conocer, empiezan los seres humanos, empezamos a conocernos y empezamos a conocer que existe algo material, algo antimaterial. El Dhyani, el meditador, ya empieza a conocer otras sensaciones también, empieza a conectarse con un Dios que está en su corazón y que este Dios, como vive en el mundo cuántico, él empieza a ser parte también de este mundo cuántico y empieza a tener poderes. Pero el Bhakta, el Bhakti Yogi, reconoce, aparte de todo esto, aparte de una energía espiritual, también hay una persona que es el que emana toda esta energía. Y eso es Bhakti, empezar a entender que no solamente hay una energía espiritual, sino que hay un energético de de quien emana esta energía, que es Krishna, es Dios. Eso ya empieza el Bhakti, porque uno empieza a tener un relacionamiento. Bhakti a veces traducido como devoción, a veces traducido como amor. Y uno empieza a tener un relacionamiento amoroso con otro, y este otro es la suprema personalidad de Dios. Y ese es el funcionamiento del Bhakti, una relación amorosa, un relacionamiento amoroso. Y entonces Krishna, en relación con estos yogas, empieza a decir que cada yoga, digamos, tiene que ver con la naturaleza psicofísica de cada quien, que cada persona, alguno se podrá sentir más cómodo practicando karma yoga, otro se sentirá más cómodo practicando jnana y otro con dhyana. Pero hace un énfasis en el Bhakti, dice, pero el Bhakti es diferente, el Bhakti es superior a todos estos. Y se puede practicar Bhakti mezclado con los otros, obviamente con los otros yogas. Pero una persona que comprende a Krishna, que se entrega al Bhakti, ya tiene un factor. Todos los demás procesos son ascendentes, requieren de un sacrificio personal. Nosotros nos sacrificamos para poder entender algo, trascender algo, tener un nivel de conciencia más elevado. Pero el Bhakti es diferente, porque el Bhakti ya uno se involucra con una persona, con la persona suprema, y esta persona empieza a interactuar con nosotros también. Entonces el Bhakti ya no depende solamente de nosotros. El Bhakti depende también, es un intercambio amoroso entre dos personas. Entre uno, como un alma individual eterna, minúscula, y con el alma suprema, que es Krishna. Esto es Bhakti. Entonces Arjuna tuvo distintas comprensiones a lo largo del Bhagavad Gita. Primero entendía que Krishna era su primo, su amigo. Después, en un momento, Arjuna se da cuenta, no, pero no solamente sos mi amigo ni mi primo, tenés un conocimiento más profundo que el mío, sabes más que yo. A partir de hoy me entrego como tu discípulo, sos mi guru. Pero más adelante, creo que en el capítulo anterior, Arjuna se da cuenta que no solamente es una persona que tiene un conocimiento más profundo que él, sino que se da cuenta que él es Dios. Dice, no, sos Dios, me doy cuenta que sos Dios. Por favor, mostrame toda esa opulencia, necesito meditar en esa opulencia, necesito meditar en tu forma, necesito beneficiar a las demás personas también necesitan saber cómo meditar en ti y saber que sos Dios. Entonces ahí Krishna manifiesta esta forma universal, que como decíamos, en un principio muestra una forma así como completamente opulenta. Arjuna empieza a ver todo. La forma universal significa ver todo. Entonces Arjuna empieza a ver a los semidioses, empieza a ver al señor Brahma, todo, empieza a entender un montón de cosas, cómo todos entran en el cuerpo de Krishna, cómo muchas cosas. Empiezan a tener una visión pero completamente completa de la totalidad de lo que significa Krishna. Pero como decíamos al principio, en un momento Krishna empieza a mostrar otra forma universal, que es el Kala Rupa, la forma del tiempo. ¿Y cuál es
la característica del tiempo es que el tiempo lo devora todo. Todo es devorado por el tiempo, nada puede permanecer eterno. Todos sabemos que el cuerpo nace, crece, se reproduce, muere. Esa es la función, ahí está la acción, la interacción de uno con el tiempo. Entonces, cuando el factor tiempo entra, sabemos que todo tiene un final, inevitablemente todo tiene un final. Entonces Arjuna empieza a ver este final y nos estamos poniendo en contexto en una batalla y Arjuna empieza a ver cómo todas las grandes personalidades que están en la batalla empiezan a morir. Él empieza a ver, tiene como una visión del futuro de la batalla y empieza a ver cómo todas las personas que tienen que morir se van a morir en la batalla. Y ahí Arjuna comprende. Entonces, no solamente... bien, perdón, me distraje. Ahí Arjuna entonces comprende que no solamente ve cosas que están más allá de su comprensión, sino que también empieza a entender, tiene un insight, o sea, él tiene una comprensión profunda de que también él simplemente está siendo un instrumento. Él es un instrumento, él se da cuenta, claro, ahora entiendo. Entiendo lo que me decía Krishna al principio de la conversación. Entiendo todo, soy un instrumento, no tengo por qué lamentarme, las cosas pasan, tienen que pasar y van a pasar. Yo puedo decidir, piensa Arjuna, si ser parte de lo que tiene que pasar u oponerme a lo que tiene que pasar. Pero lo que tiene que pasar va a pasar. Y entonces ahí Arjuna comprende, ok, voy a ser un instrumento de todo esto. Y ahí Arjuna tiene otra comprensión que tiene que ver con los textos que estamos estudiando hoy. Arjuna dice, todo este tiempo te he tratado de una manera que no corresponde. Esto lo explica siempre, el Bhagavad Gita tiene grandes comentadores. Nosotros seguimos el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada. Por lo general, en las universidades se estudia el Bhagavad Gita de la Sri Sampradaya. Espero que algún día llegue el momento en que en las universidades se estudie más el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada. O que se analice el Bhagavad Gita es bien respetado, el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada también. Pero por lo general se considera el de la Sri Sampradaya en el ámbito académico. Y aquí iba con todo esto. Claro, entonces Arjuna empieza a comprender... estaba diciendo, nosotros estudiamos el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, que es la persona que nos vino a entregar el conocimiento de una manera súper profunda. Si no hubiese sido por Srila Prabhupada, antes había 600 ediciones del Bhagavad Gita, más o menos siempre se dice. Pero ninguna de estas ediciones del Bhagavad Gita había podido generar devotos, no tenían la potencia que tiene el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada. Pero como decíamos, en los ámbitos académicos se estudia el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada. Hay muchos profesores que entregan el otro día, hay veces, por ejemplo, esta política norteamericana, hay políticos norteamericanos que juraron sus votos cuando ascienden a un cargo de poder, poniendo la mano en el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada. Hace poco también una actriz y modelo hindú estaba frente al... O sea, tuvo una recepción por parte del primer ministro de Israel y le regaló el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada. El Bhagavad Gita de Srila Prabhupada es súper respetado. Lo mismo que el Bhagavad Gita de la Sri Sampradaya. No vamos a explicar qué es la Sri Sampradaya porque no sé cómo estamos con el tiempo. Bueno, vamos a ser breves porque ya saqué el tema. Me estaba saludando al principio de la clase, ahí dice Fernando Gutiérrez, entiendo que es Vittorio, pero... Bien, y entonces se explica que dentro de la práctica del Bhakti Yoga hay 4 escuelas que son autoritativas, que tienen, digamos, conocimiento verdadero acerca de cómo practicar el Bhakti Yoga. Gracias. Y entonces está la Sri Sampradaya, que es una escuela, Sampradaya a veces se puede traducir como escuela, que por lo general está en el sur de la India, son muy técnicos. Todo lo que tenga que ver con la Sri Sampradaya es muy técnico, todo tiene que estar realizado de manera como muy meticulosa. Y hay otras escuelas también, la escuela a la cual nosotros estamos representando es la Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Está la Rudra Sampradaya, ¿cuál es la otra Sampradaya? Se me fue una. Sri Madhva Brahma.
Bien, por se me fue una. Pero nosotros estamos representando entonces a la Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Y esta escuela es más, tiene el beneficio de que en esta escuela apareció Sri Chaitanya Mahaprabhu. ¿Y quién es Sri Chaitanya Mahaprabhu? Es el reformador espiritual para esta era, una encarnación de Krishna, Krishna en su forma para esta era, que vino a entregar completamente de manera misericordiosa la conciencia de Krishna. Entonces el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada tiene toda esta potencia que viene de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Todas las religiones, si uno hace un estudio comparado de las religiones, hay un periodo de leyes en las religiones y un periodo de misericordia. En la concepción judeo-cristiana vemos que los judíos tienen muchísimas reglas, regulaciones. Está todo el periodo del Antiguo Testamento, la Torá, son todas leyes, reglas, regulaciones. Y después viene Jesús, que es un transformador, un reformista. Y ahí, a partir de ahí, comienza el cristianismo. Y entonces y Jesús viene a dar una versión de la vida espiritual más fundamentada en la compasión, en la misericordia, ya no tanto reglas, sino que tiene que ver más con la actitud devocional. Lo mismo pasa en la filosofía que vienen de los Vedas. Había un tiempo que era todo más rituales, regulaciones, y viene Sri Chaitanya Mahaprabhu, por ejemplo el sistema de castas, que Sri Chaitanya Mahaprabhu dice, Kiva Vipra Kiva Nyas, no soy esto, no soy aquello, no soy lo otro, soy un alma espiritual. Eso es lo que enseña Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu empieza a entregar el conocimiento para absolutamente todo el mundo. Y es la potencia de los libros de Srila Prabhupada, que Srila Prabhupada viene a representar a Sri Chaitanya Mahaprabhu, viene a representar a Krishna, y todo esto este es el poder de los libros de Srila Prabhupada. Bien, entonces, pero ¿por qué me fui a este punto? Porque estaba explicando que el Bhagavad Gita tiene comentarios de Prabhupada, tiene los comentarios de Ramanuja, Acharya, pero hay dos grandes comentaristas del Bhagavad Gita que siempre se mencionan, inclusive Prabhupada se basa en estos grandes comentaristas, que son Vishwanath Chakravarti Thakur y Baladev Vidyabhushan. Y Vishwanath Chakravarti Thakur, en relación con este texto de hoy, dice que el texto de hoy decía que Arjuna se sentía avergonzado, se sentía mal, porque se dio cuenta no solamente de Krishna era muy superior a él porque era Dios, y simplemente se da cuenta de los tratos que él tuvo con Krishna. Y dice, en el pasado te llamé Krishna nomás, así como un nombre nomás, como diciendo José, Juan, no sé. Sin embargo, Vishwanath Chakravarti Thakur comenta que en vez de llamarlo Sri Krishna, él lo llamaba Krishna. Entonces Arjuna se da cuenta. También lo nombraba como Yadava. Él cuando Arjuna se refería a Krishna le decía Yadava. ¿Por qué Yadava? Pues si bien ellos son familias, Arjuna era un Pándava, era una persona dentro de la familia que tenía la capacidad de reinar. Sin embargo, los Yadavas, si bien pertenecían a la familia, no podían reinar. Entonces siempre, o inclusive, dice Vishwanath Chakravarti Thakur que Arjuna a veces le decía amigo, como de manera condescendiente, así como diciendo, ok, soy superior, pero igual te considero mi amigo. Y así varios puntos más y Arjuna se da cuenta de todo esto. Dice, siempre te menosprecié de alguna manera sutil, siempre me consideré un poquito superior, te decía que eras mi amigo, pero no, ahora me doy cuenta lo tonto que fui, lo avergonzado que estoy, que en realidad eras Krishna, eras Dios. O sea, sos la suprema personalidad de Dios. Claro, y entonces Krishna, esto en realidad no es un tema para Krishna, porque Krishna busca la amistad. Krishna, inclusive en el Bhagavad Gita dice, aquel que se entrega a mí, bueno, no quiero mezclar texto, a veces me pasa eso, pero en un momento dice, yo lo considero un amigo, o inclusive dice, aquel que enseña esta filosofía es muy querido por mí. Él muchas veces se manifiesta como Bhakta Vatsala, es un nombre de Krishna, el amigo de sus devotos. Bhakta significa devoto, Vatsala bien queriente, él quiere mucho, es un amigo de sus devotos y él busca esta amistad. Bien, estamos llegando como al final, no me quiero extender, pero
tenía otros temas que tocar. Bueno, pero entonces todo esto es lo que Vishwanatha Thakur explica de por qué Arjuna dice: considerándote mi amigo y sin conocer tu gloria, te he llamado irreflexivamente, oh Krishna. Y ahí dice, oh Yadava, Vishwanatha explica por qué esto. Y después dice, por favor perdona todo lo que haya hecho por locura o por amor. Te he faltado el respeto muchas veces, bromeando mientras descansábamos, acostándome en la misma cama, sentándome contigo o comiendo contigo, a veces a sola y a veces frente a muchos amigos. O tú, Achyuta, el infalible, por favor perdóname por todas esas ofensas. Después Srila Prabhupada dice, más adelante en el significado, sin reconocer su opulencia, pero Krishna es tan bueno y misericordioso que a pesar de esa opulencia actuó con Arjuna como un amigo. Así es la reciprocidad amorosa trascendental que entra entre el devoto y el Señor. Y eso es Bhakti Yoga. Bhakti Yoga significa una reciprocidad amorosa completa. Como siempre menciono, que Adikesha Prabhu, hermano de Srila Prabhupada, decía que el Bhakti es una ley gravitacional de ida y vuelta. O sea, una ley, claro, cuando uno se entrega a Krishna, Krishna se entrega a uno. Si uno va corriendo a Krishna, Krishna lo sujeta a uno. Y esa es la idea del mundo espiritual. Empezamos al principio de la clase cantando el Jayarama para conectarnos con una energía superior. Esta energía superior es el mundo espiritual. En el mundo material nosotros tenemos tendencia, buscamos disfrutar, buscamos tener conexiones profundas, buscamos ser amados y recibir amor, dije lo mismo, entregar amor y ser amados, pero en realidad todas estas son actividades del mundo espiritual. En el mundo espiritual todo esto sucede de manera natural. Nadie tiene que preocuparse por sí mismo, todos se preocupan por Krishna nomás, porque el resto, el medio ambiente, se preocupa por uno. Sin embargo, en el mundo material el medio ambiente se ocupa de que nosotros suframos o disfrutamos lo que tenemos que disfrutar y finalmente nos frustremos. Eso es el medio ambiente en el mundo material. El medio ambiente en el mundo espiritual es que todos están ahí para beneficiar a Krishna y colaborar los unos con los otros. Hay un texto muy hermoso del Srimad Bhagavatam que dice que en el mundo espiritual en Vrindavan hasta las fieras salvajes son amigos de sus presas. Y todos viven en completa armonía. Esto está en el texto, en el canto 10 o 11, no 10. Y claro, ese es el mundo espiritual, es un mundo donde todo el mundo está viviendo para satisfacción de Krishna y para beneficio de todos quienes interactúan. Muy contrario al mundo material, pero en el mundo material nosotros tenemos esa tendencia, esa propensión, buscamos, pero lo buscamos con un cuerpo material burdo, físico, compuesto de aire, éter, tierra, fuego, todos los elementos materiales. Tierra, aire, fuego, éter. ¿Por qué me falta uno? Agua. Estamos hechos un 75% agua, me está olvidando el agua. Todos estos cuerpos interactúan, estos elementos burdos, con tres elementos sutiles, que son mente, inteligencia y ego, falso, y tratamos de obtener un placer que en realidad viene del mundo espiritual. Entonces nos frustramos. Tratamos de imitar el mundo material, el mundo espiritual, pero en el mundo material con elementos materiales. Pero eso que tratamos de buscar se obtiene con elementos espirituales. Satchidananda, el mundo espiritual, está hecho de Satchidananda. Como nosotros estamos hechos de 5 elementos burdos y 3 sutiles, el mundo espiritual está hecho de Satchidananda. ¿Y qué significa Satchidananda? Sat significa eternidad, Chit significa conocimiento y Ananda significa bienaventuranza, placer. Eso significa entonces en los cuerpos, porque en el mundo espiritual hay cuerpos, pero están hechos de estos elementos. Y estos elementos no interactúan con el factor tiempo. En el mundo espiritual todo es eterno, todo va sucediendo de manera eterna. No podemos dimensionarlo con nuestra capacidad intelectual actual, porque en el mundo espiritual todo está sucediendo de manera constante y eterna. Es muy loco entenderlo. Bien, y entonces, pero aún así Krishna está buscando la amistad. Krishna no le gusta ser un dios así sancionador y castigador ni nada de eso. Él solamente quiere la amistad de su devoto. Estaba esperando, estoy acá esperando a que te vuelvas mi amigo. Eso es lo que busca Krishna. Y él es muy amoroso, él está siempre, él quería
quería mencionar los relacionamientos amorosos que hay entre Krishna y sus devotos. Por ejemplo, Lokanath Goswami, había un santo llamado Lokanath Goswami, un Goswami en los tiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que él lo único que quería era relacionarse con Krishna, con Sri Chaitanya Mahaprabhu. Era lo que él más ansiaba en su vida. Que él quería tener la asociación de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y en un momento lo logra, se encuentran en un momento en la noche, pero Sri Chaitanya Mahaprabhu le dice: ve a descansar, mañana hablamos. Al otro día, él no pudo dormir porque dijo: estoy enfrente de Sri Chaitanya Mahaprabhu, la Suprema Personalidad de Dios, esto es la perfección de mi vida. Pero decíamos que el mundo espiritual gira en torno a las leyes del amor. Y entonces, al día siguiente, Sri Chaitanya Mahaprabhu le dice a Lokanath Goswami: tienes que ir a Vrindavan. El Vrindavan espiritual, el Vrindavan material es una réplica del Vrindavan espiritual. Pero el Vrindavan material en este momento está irreconocible. No se puede diferenciar qué parte del mundo espiritual es cada parte. Entonces, por favor, necesito que vayas a Vrindavan y que más o menos ordenes todas las cosas. Y entonces Lokanath Goswami no lo podía creer. Lo único que quería, la única aspiración que quería en su vida era encontrarse con Sri Chaitanya Mahaprabhu y servirlo para toda la vida. Tomó renunciación, renunció a la vida social, se fue con Sri Chaitanya Mahaprabhu, pero Sri Chaitanya Mahaprabhu le pidió que se fuera. Y no porque no lo quería, sino que le estaba dando una misión. Sri Chaitanya Mahaprabhu, como Krishna podría haber destruido la batalla de Kurukshetra simplemente con un chasquido de dedos, pero le pidió a Arjuna: por favor, pelea y llévate la gloria es tuya, no la quiero yo, la gloria es tuya. Lo mismo hace Sri Chaitanya Mahaprabhu con Lokanath Goswami. Le dice, Sri Chaitanya Mahaprabhu, si quisiera, podría descubrir Vrindavan, así, como recién dije, un chasquido de dedo, un guiño de un ojo, y Vrindavan material se hubiese resplandecido nuevamente y se hubiese exactamente como el Vrindavan del mundo espiritual. Pero no, Sri Chaitanya Mahaprabhu quería que la gloria se la llevase Lokanath Goswami. Lokanath Goswami tenía de ser conocido eternamente como aquel que volvió a darle volvió a mostrar Vrindavan al mundo material. Entonces, y Lokanath Goswami estaba completamente destruido. Él lo único que quiso en toda su vida era renunciar a la vida social para entregarse como sirviente de Sri Chaitanya Mahaprabhu de una manera amorosa. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu le dice: necesito que vayas a Vrindavan. No necesito que estés conmigo, necesito que vayas a Vrindavan. Es por tu propio beneficio, por tu gloria. Y ahí se explica que el amor es, bueno, esto inclusive en términos materiales. Erich Fromm decía que el amor significa compromiso por un lado, y significa también dejar de lado un poco los intereses personales para poder satisfacer los intereses del otro. Lo mismo pasa en el plano trascendental, en el plano absoluto con Krishna. Uno quiere entregarse a Krishna, y en este caso Lokanath Goswami está enfrente a Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu, y Sri Chaitanya Mahaprabhu le dijo: necesito que vayas a Vrindavan. Entonces explica que Bhakti, hay un término que a mí me encanta mucho, es un poco profundo, pero me gusta mucho, que Bhakti significa incluso abandonar al propio Ishtadeva por beneficio del Ishtadeva. Ishtadeva, que significa la deidad del corazón, aquello que uno más quiere, la forma de Dios que uno más quiera, o la forma en la cual uno se entrega. Cuando uno es un bhakta, se entrega a Dios, se entrega a Krishna. Entonces yo puedo abandonar esta forma de Krishna, puedo abandonar la presencia de Dios con tal de hacer la voluntad de Dios. Entonces abandonar al Ishtadeva para darle placer al mismo Ishtadeva. Eso es Bhakti, eso es amor. Amor significa abandonarse para poder entregar ese amor a alguien más. Eso es Bhakti. Abandonamos nuestros intereses personales para ir en busca de los intereses de Krishna. Todo de manera paulatina, obviamente, todo en la medida de nuestras posibilidades, nuestra capacidad, pero en la medida que nosotros vamos dejando nuestros propios deseos, como Arjuna. Y nuestra sinceridad igual. Sí. Claro, todo tiene que ser en la medida de que todo esto sea sincero. Y entonces, así como Arjuna
se desapega de todas sus necesidades en el campo de batalla porque va en busca de las necesidades de Krishna. También uno se va desapegando esto Ananya Bhakt, sin mezcla, eso es Bhakti. Pero igual, siempre hay distintos niveles y hay distintas propensiones, obviamente. No tenemos que hacer una imitación de una entrega completa, porque digamos estamos en un nivel que es bien básico en realidad. Tenemos que ser sinceros y nuestro nivel de conciencia, nosotros recién estamos entendiendo que no somos el cuerpo y en lo personal todavía no entiendo que no soy el cuerpo, pero la meta es esa y voy cerrando y quiero dejarle unas historias también. Nosotros, así como decíamos que somos seguidores de Srila Prabhupada, y Srila Prabhupada a su vez es seguidor de los 6 Goswamis, y entre los 6 Goswamis nosotros puntualmente seguimos a Rupa Goswami. Entonces quería contar unas historias de Rupa Goswami en relación con Shiva Goswami, que era su sobrino, pero también es uno de los 6 Goswamis, y con Sanata Goswami, que también era uno de los 6 Goswamis, pero era un superior a Rupa Goswami en un sentido. Entonces, en una ocasión se dice que una virtud fundamental, y esto está relacionado con la sinceridad, como decía Anishta recién, y está sobre todo, o sea, en la vida espiritual tenemos que ser súper sinceros, y la sinceridad va de la mano de la humildad. Tenemos que ser humildes para reconocer quiénes somos, tenemos que ser humildes para entender quién es el otro, para ¿cómo se dice? Hay una palabra que siempre menciono y ahora se me fue, como para apreciar, el aprecio, el bhakti significa aprecio, y nosotros tenemos que ser humildes para apreciar a otro, si no siempre vamos a estar sumidos en la envidia, inclusive a veces nosotros somos religiosamente muy avanzados, pero apenas una persona sufre un traspié en la vida espiritual, estamos ahí para señalar con el dedo, y eso no es otra cosa más que envidia. Eso lo escribe Satsvarup Maharaj o se escribe en una historia en los tiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, en el diario de Harideva y Chayadevi. Ahí dice que se explica que cuando había un pujari de un templo muy famoso, cuando este pujari cayó, ahí los demás brahmanas lo señalaban con el dedo. Y ahí se explica que ese señalar con el dedo es producto de la propia envidia de aquellos que señalan con el dedo. Cuando uno logra una estabilidad en la vida espiritual, un avance real en la vida espiritual, no tiene tiempo de señalar con el dedo. No ve faltas en los demás. Atmavan, hay un texto védico, un aforismo védico, Atmavan, que uno ve las cosas en la medida que uno las siente, uno las tiene. Uno no puede ver faltas en los demás a menos que tenga esas faltas. Entonces lo mismo, humildad, se necesita humildad para avanzar en la vida espiritual y se necesita humildad para poder apreciar la virtud de todos los demás devotos, de todas las personas que nos rodean, de todos los practicantes espirituales. Y entonces esta humildad es súper importante, y por eso Rupa Goswami y Shiva Goswami tuvieron una historia, una anécdota. En un momento, en la India, en la antigüedad, no sé si en la actualidad, en la India es un país muy filosófico y todas las personas les gusta sentirse como el filósofo supremo, la persona más importante a nivel filosófico. Entonces se hacen competencias, así como hoy en día están las competencias de hip hoperos, por ahí están los hip hoperos y compiten unos con otros. Sí. Que compiten unos con otros a ver quién rapea mejor. En la India filosófica, hay competencia a ver quién entiende mejor la filosofía. Y se dice que los Vaishnavas muchas veces no participan de estas competencias, porque una de las cualidades de los Vaishnavas es la humildad. Entonces Rupa Goswami, por ejemplo, él cuando iba a algún filósofo a debatir con él, firmaba un papel y decía, me ganaste. Él no tenía intención, me ganaste. Esa era su humildad. Él no quería nunca debatir con nadie, me ganaste simplemente. Y entonces una vez fue Vallabhacharya, un gran acharya, y estaban ahí viendo la escritura, analizando, y Vallabhacharya hizo corrigió un error, un supuesto error de Rupa Goswami. Y estaba ahí Shiva Goswami, que era más joven, más fervoroso, más entusiasta. Y entonces en un momento se fueron a un río con Vallabhacharya ahí a hacer algunas cosas, no sé, lavar algún error, no sé qué habrán, no me acuerdo ahora como comentan las escrituras qué es lo que fueron a hacer. Y ahí Shiva Goswami se enoja con Vallabhacharya y le dice, ¿cómo corregiste así a Rupa Goswami? El error no fue de Rupa Goswami, el error es tuyo. Ahí Rupa Goswami lo que quiso decir es esto,
y lo estás malinterpretando de esta manera. Vallabhacharya, que también es una gran personalidad, lo aceptó y dijo, es verdad, tu corrección es muy cierta. Pero ahí cuando se enteró Rupa Goswami de la actitud de Jiva Goswami, lo echó de su ashram. Dijo, no puedes estar acá, un Vaishnava tiene que ser humilde. ¿Cómo corregiste una gran acharya, una gran autoridad como Vallabhacharya? Te vas al bosque a meditar y te quedas en el bosque meditando hasta que corrijas estas impurezas, esta ira, le dijo, toda esta ira y esta envidia que tienes en el corazón. Y entonces va al bosque meditando y a hacer austeridades, queda muy flaco y en un momento que Sanata Goswami lo encuentra y lo ve tan desnutrido que va a hablar con Rupa Goswami y le dice, ya, perdónalo a Jiva Goswami. Él aún es muy joven, perdonalo, él es un gran santo también. Y estamos hablando de nuestras autoridades supremas. Son los 6 Goswamis, fueron los encargados ¿cómo es? De esparcir el conocimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu solamente escribió 8 versos, pero todo lo demás se lo dejó encargado a los Goswami, a sus discípulos. Y estamos hablando como historias que pasaron, pasatiempos, entre estas grandes personalidades. Y entonces, como la humildad, la amistad son factores, son cualidades que tiene que tener un devoto. Y entonces ahí Sanata Goswami va y le dice a Rupa Goswami, perdonalo a Rupa Goswami, él ya entendió, él no lo va a volver. Entonces, efectivamente Rupa Goswami lo perdona y vuelve a Jiva Goswami. Y en otra historia también pero en este caso el quien fue corregido no fue Jiva Goswami, sino que fue Rupa Goswami. En un momento Rupa Goswami está meditando muy profundamente. Los Goswamis, además de buscar el beneficio de todas las almas escribiendo literatura, sino que también tenían meditaciones muy profundas. Y Rupa Goswami estaba muy triste, muy acongojado. Por él todavía no había podido ver cara a cara a Srimati Radharani. Se dice que la perfección en la vida de un practicante de Bhakti es poder relacionarse. Bueno, es predicar en un sentido. Estamos en el mes de diciembre, que es el mes propicio para entregar Bhakti para todo el mundo. Ahí vuelvo al pasatiempo. Pero justamente Bhaktivinoda Thakur dice que el amor puro por Krishna en relación con el mundo material se puede ver en el nivel de compasión que tenemos por todas las almas que están sufriendo en el mundo material. Y este mes de diciembre es un mes tan propicio para eso. Los devotos salen a distribuir la escritura de Srila Prabhupada para tratar de dar el mensaje para todo el mundo. Y eso también, cuando un devoto es avanzado, no solamente tiene meditaciones muy profundas consigo mismo, sino que también es completamente compasivo. Y ese es un punto que quiero hacer también, que a veces uno cuando en este mundo actual de las redes sociales... son las 6:30. Ah, gracias. Ahí ya va. Jari, mi hijo, me está diciendo que son las 6:30, tengo que terminar la clase porque tenemos que hacer algo. Pero voy a dejarme 5 minutitos más. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, por favor hágala ahora. Si no me da el tiempo para responderlo mediante la transmisión, voy a responderlo más tarde, digamos, en la pregunta escrita en Facebook. Entonces claro, este mes es el mes donde se entrega. Bhaktivinoda Thakur decía que un gran alma se mide en el mundo material de acuerdo al nivel de compasión que tenga. Entonces, pero aún así estos Goswamis, si eran completamente compasivos y estaban tratando de dar el conocimiento para todo el mundo, también los 6 Goswamis tenían una meditación muy profunda y Rupa Goswami estaba muy, muy, muy triste porque todavía no podía ver a Srimati Radharani personalmente. Entonces en un momento él se entera que Sanata Goswami lo va a ir a visitar y Rupa Goswami siempre lo consideró a Sanata Goswami como un superior. Entonces dijo, tengo que brindar un banquete para Sanata Goswami, pero no tengo nada acá, hace muchos días que no salgo a mendigar, no tengo nada. Los grandes santos en la India, los renunciantes, solían mendigar en Brindavan. Ellos no se preocupaban por su propia alimentación, sino que salían a mendigar. Y no habían conseguido todo esto. Pero en un momento se acerca una niña muy pequeña, y le entrega un montón de cosas a Rupa Goswami. Le dice, Rupa Goswami, hace muchos días que no sales a buscar tus alimentos. Te he traído todo esto, por favor, prepara un gran banquete.
y alimenta. Entonces Rupa Goswami estaba completamente conmovido porque dijo, de esta manera voy a poder satisfacer a Sanata Goswami que viene a visitarme. Y entonces ahí se pone a preparar y prepara muchas preparaciones. Y de repente llega Sanata Goswami y le entrega todos estos banquetes. Y le dice, ¿cómo has hecho todos estos? Es que una niña me los ha traído. Estoy tan agradecido de esta niña que me trajo todas estas cosas. Y ahí Sanata Goswami empieza a comprender y dice, ¿te has dado cuenta? Todos estos días estabas ayunando, pero tenías un deseo en tu corazón. Tenías el deseo de complacerme y hacer un banquete para mí. Un devoto no debe ayunar si tiene deseos materiales. ¿Por qué? Porque Srimati Radharani y Krishna se sienten tan apenados por el ayuno que está ejecutando este devoto que Krishna y Radharani vienen a cumplir ese deseo a ese devoto. Entonces tenías el deseo de brindarme un banquete y por eso Srimati Radharani vino en la forma de esta niña a entregarte, hiciste que se molestara Srimati Radharani en entregarte estos alimentos. Para poder, entonces si tienes un deseo material, por favor, no hagas más ayunos. No lo digo esto, hay días que es bueno ayunar. Nosotros, en nuestro caso, es para purificarnos. En el caso de estas grandes almas, tiene una conexión tan profunda con Krishna que Krishna al ver el sufrimiento o el supuesto sufrimiento acude inmediatamente. Entonces, porque también hay días de ayuno. Ahora no pongamos esta excusa, no, hoy es un día de ayuno, pero no, voy a hacer sufrir a Krishna. En nuestro estado todavía estamos limpiando nuestro corazón de impurezas. Todavía quizás no tengamos esta conexión con Krishna. Y entonces Sanata Goswami lo retó ahí a Rupa Goswami y le dijo, ¿ves? Por haber tenido un deseo de alimentarme a mí, de satisfacerme a mí, a Sanata Goswami, hiciste que Srimati Radharani corriera a complacerte. Y al día siguiente, efectivamente, cuando fueron a la casa de esta niña a buscar el madhukari, los alimentos, los alimentos que van a mendigar, la madre les agradecen por todos los alimentos que dejó la niña el día anterior y la madre dice, no, eso es imposible. Hace un mes que esta niña no está en la casa, hace un mes que se fue a vivir a otro lado. Y entonces ahí confirmaron de que fue Srimati Radharani la que fue personalmente a ver a Rupa Goswami. Ahí fue como Rupa Goswami tuvo la visión de Srimati Radharani. Y ahí está como siempre Krishna y Radharani están atentos, completamente atentos para poder reciprocar con nosotros. Entonces por eso cada paso que nosotros damos hacia Krishna, Krishna da 100 pasos hacia nosotros o 1000 pasos hacia nosotros. No olvidemos de esto. Entonces voy a dejar por acá. Le agradezco a todos los que escucharon la clase. Hasta un segundo, ahora sí. Bueno. Muchas gracias, Abay. Entonces, a mí me está controlando el tiempo. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor, háganla ahora. Como no tengo mucho tiempo para contestar, voy a contestar escribiéndola en Facebook. O si no, también háganla a través de mi Facebook. Mi Facebook, perdón, es Hari Muraridas Juan Irala. Ahí me hacen la pregunta. O a través de ISKCON, clases en vivo ISKCON Buenos Aires. O a través de mi Instagram que es Murari-PMA. Bien, también, si alguien de lo que está escuchando acá no tiene un Bhagavad Gita y vive en Chile, también a través de mis redes sociales me lo hace saber y le entrego el Bhagavad Gita, le regalo el Bhagavad Gita por ser un mes tan especial. ¿Este? Sí. ¿Estos? Sí. Estos de acá. Sí. Le regalo un Bhagavad Gita. Si alguien que vive en Chile y no tenga un Bhagavad Gita, a través de mis redes sociales, por favor, me lo hace saber y vemos la manera en cómo se lo entrego. Muchas gracias a todos, los dejo acá. Muchas gracias a Chitrak Prabhu, muchas gracias a la organización, a la administración de ISKCON Buenos Aires, que una vez más me dan la posibilidad de dar estas charlas. Muchas gracias a ustedes por escuchar, que me dan la posibilidad de poder limpiar mi corazón al hablar un poco de Krishna. Y bien, que estén todos muy bien y que Sri Radha y Krishna y Srila Prabhupada los bendigan para siempre. Jai Srila Prabhupada ki. Chao.